Muy buenos días. Reciban el saludo del señor Silver Céspedes Garayar, coordinador del Servicio de Gestión de Riesgo de Desastres del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. En esta oportunidad hemos sido invitados por la Oficina de Imagen Institucional para tocar un tema muy importante en estas fiestas navideñas, ¿no? Navidad y Año Nuevo sigue estos consejos para evitar incendios y otros accidentes en estas fiestas. Muy bien. Recordemos de que siempre a fin de año nosotros tenemos un incremento dentro de algunos incidentes como son los incendios, las quemaduras por uso de pirotécnicos y los accidentes vehiculares, ¿no? Los cuales van muchas veces de la mano con el uso excesivo del alcohol. Bueno, para empezar, partiremos por el tema de los incendios y sus recomendaciones. Sabemos de que para que se pueda producir el fuego son necesarios de que estén presentes tres elementos básicos, ¿no? Uno de ellos sobre el cual no tenemos ningún control, que es el oxígeno, pero sobre dos de ellos sí podemos incidir reduciendo la aparición de estos incidentes desagradables, ¿no? Es en el tema del material combustible y en el calor que se pueda generar en estos ambientes produciendo fuego. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué componentes o qué materiales son en los cuales nosotros debemos de tomar las medidas de prevención, ¿no? Tanto en el proceso de su instalación, de su adquisición, ¿no? Si nosotros hablamos de materiales combustibles, ¿no? Nosotros le damos un vistazo rápido hacia nuestro adorno navideño, hacia nuestro arbolito, ¿no? Hacemos una evaluación y vemos que muchos de los componentes son inflamables, ¿no? Desde la misma composición del arbolito de Navidad, desde los materiales, ¿no? Que sirven para confeccionar nuestro nacimiento, hablamos del papel, o a veces la estructura que ponemos en la parte baja para poder darle la forma, ¿no? Muchas veces cajas de cartón, cajas plásticas o algún mueble que nos sirve para poder lograr ese objetivo. Ese de ahí es el material combustible. ¿Dónde encontramos el calor? ¿No? Generalmente una vez que terminamos de arreglar nuestro nacimiento, nuestro arbolito, es muy importante, ¿no? Como parte, ¿no? Del espíritu navideño, poder iluminarlo y colocarle las lucecitas y otros componentes de consumo eléctrico, ¿no? He ahí en donde tanto el material combustible como aquellos componentes que generan calor nos pueden jugar en contra. Uno de los consejos importantes es poder adquirir tanto los materiales como el arbolito de Navidad y las luces, las guirnaldas y otros componentes electrónicos en lugares autorizados, ¿no? Que nos den la garantía de que cada material con el cual está confeccionado sean o guarden, ¿no? Relación con las condiciones de uso, que el material sea ignífugo, ¿no? Esos materiales son certificados, ¿no? Generalmente parte de nuestra costumbre a veces es comprar elementos o materiales de bajo costo y lo compramos a veces en lugares no autorizados, en calles, mercados, lugares que no nos dan ningún tipo de garantía, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es que tanto nuestro arbolito de Navidad, tanto como los adornos, puedan ser de materiales que no enciendan o al menos sean recomendables en el sentido de que demoran este proceso del fuego, ¿no? Muy aparte de eso, también tenemos que tomar en cuenta aquellos componentes electrónicos adicionales, ¿no? Por ejemplo, la recomendación de nuestros hermanos de la Compañía General de Bomberos, ya desde hace mucho tiempo en esta labor, nos han indicado de que no debemos de utilizar los llamados triples, ¿no? Muchos incidentes de fuego se han producido por el uso de este componente, ¿no? Ya que al permitirnos varias conexiones a la vez, hacen que la línea eléctrica se sobrecargue, generando calor, cortocircuitos y por consiguiente la aparición de fuego. Todos los componentes, como las extensiones, de preferencia, bueno, no deberíamos de utilizarlos, las conexiones deberían ser directas, ¿no? Del dispositivo electrónico, tanto visual o de sonido, conectado al tomacorriente, ¿no? Para evitar justamente esa saturación y algo muy importante, la sobrecarga en nuestras líneas eléctricas. Recuerden de que aquí a veces nos podemos tener dos elementos muy importantes, ¿no? Uno,
la sobrecarga o el consumo excesivo de corriente, que nos conllevará obviamente un pago de nuestros servicios de electricidad mucho más abultado, ¿no? Y segundo, de que a veces nuestras instalaciones eléctricas, la de nuestros hogares, están confeccionadas para poder soportar una determinada carga, ¿no? Y podemos tener como consecuencias, ¿no?, cortes de fluido eléctrico, podemos tener cortocircuitos y podemos tener recalentamiento de estas líneas produciendo fuego. Es muy sabido acá en muchos lugares del Callao, ¿no?, que consecuencia de esta sobrecarga, ¿no?, a veces muchas subestaciones eléctricas también son afectadas, ¿no? Quien a veces, siendo cerca de las 12 de la noche, se quedó sin energía eléctrica, ¿no? Y eso es consecuencia justamente de un uso un poco no regulado por parte de nosotros, ¿no? Bueno, recomendaciones básicas para tratar de evitar estos incidentes desagradables con el fuego, ¿no? Recuerden de que nosotros, parte, ¿no?, de Lima y Callao, somos parte, el Perú, del llamado Cinturón de Fuego, y estamos a esperas de un movimiento sísmico de gran magnitud. En ese sentido, tanto en nuestros hogares, en nuestro hogar, en nuestras áreas de labor, ¿no?, tenemos que tener siempre presente tener las rutas de evacuaciones libres, que no estén congestionadas, ¿no?, que nos permitan que al momento de que se suscite ese evento, las personas puedan salir por un área que sea accesible, ¿no? Y la recomendación es de que si nosotros vamos a instalar nuestro nacimiento, instalar nuestro arbolito de Navidad, que éstas no estén obstaculizando ni obstruyendo esta ruta de evacuación. Ojo, que no tan solo son el nacimiento y el arbolito, ¿no? Recuerden que para hacer estas conexiones, a pesar de las recomendaciones que le hemos hecho, a veces extendemos el cableado, ¿no? Un cableado excesivo que a veces cruzan por los lugares por donde circulan personas, ¿no? A veces los niños o incluso, ¿no?, tenemos mascotas que son un poco traviesas y que juegan con el arbolito y se enredan y pueden producir estas condiciones desagradables. Bueno, también tenemos que saber diferenciar los componentes que nosotros adquirimos, ¿no?, para adornar y hacer más vistoso nuestro nacimiento. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos que son uno de uso interno y el otro de uso externo, ¿no? Cada uno con una configuración, con una confección muy independiente que lo hace resistente, ¿no? Incluso los que son de uso externo a la intemperie, la humedad, el sol, el calor, ¿no?, que si fuese un componente de uso interno se vería muy afectado, ¿no? Recuerden de que el calor hace de que el cableado se reseque y termine partiéndose, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, tenemos instalados estos componentes tal vez encima de nuestras ventanas, ¿no?, que a veces son metálicas, ¿no?, vamos a generar un riesgo, ¿no?, de que estos cableados puedan tener conexión o hagan contacto con la estructura metálica y se puedan producir descargas eléctricas. Con el tema del ahorro de la energía y también para no aumentar el calor en nuestras instalaciones, lo recomendable es de que estas luces sean certificadas y que también sean del tipo LED, ¿no?, que la producción del calor es mucho menor. No sobrecargar las líneas eléctricas. Generalmente en nuestras casas nosotros podemos identificar dos líneas independientes, ¿no? Recuerden de que la línea de alumbrado tiene una línea independiente y los requerimientos del cableado que se utilizan también son particulares para el tipo de consumo que tienen. Tenemos también la línea de tomacorrientes, ¿no? Y también en el mejor de los casos tenemos una línea adicional, que es una línea de uso de corriente de alto consumo. Generalmente, si no lo identificamos, esta línea de alto consumo es ahí donde nosotros conectamos, por ejemplo, ¿no?, las termas eléctricas, las lavadoras, las refrigeradoras, ¿no? En algunos hogares se ha visto, ¿no? Recuerden de que los arbolitos de Navidad y los adornos navideños generalmente hasta se heredan, ¿no? Y sus confecciones a veces
pueden ser también de tipo metálico, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el arbolito en Navidad de este tipo, la recomendación es no colocar ningún tipo de dispositivo de consumo eléctrico, ¿no?, sobre estos arbolitos, ya que también estaríamos aumentando el riesgo de descarga eléctrica o de electrocución a las personas que puedan manipular este arbolito, ¿no? Otro de los componentes que tenemos que tener mucho cuidado es como ya les había comentado, es el uso de algunos dispositivos como los triples y las extensiones eléctricas, ¿no? Incluso existe la extensión de la extensión, ¿no? Eso sucede cuando a veces no podemos llegar, ¿no? Y el tomacorriente está por acá, pero el arbolito y el nacimiento están a una distancia mucho mayor y tenemos que ir parchando incluso, ¿no? Y son labores que nosotros a veces lo hacemos por cuenta propia, sin ningún tipo de orientación, ¿no? Lo cual hace que los elementos vayan sumando y que el incidente de fuego se pueda producir. En el caso de tener luces eléctricas, las llamadas lucecitas navideñas, que son guardadas, ¿no?, antes de poder conectarlas debemos de revisarlas, ¿no? Porque a razón del tiempo, dependiendo del material con el cual estén confeccionados, a veces se fragmentan, hacen fisuras, los conectores ya no están en iguales condiciones, ¿no? O a veces nosotros, por tratar de mejorar estos componentes, ¿no?, a veces hay, digamos que tenemos la luz de emergencia que tiene 100 lucecitas, ¿no? Pero como por ahí nosotros tenemos algún arte, ¿no?, para tratar de hacerlo funcionar, retiramos una lucecita y hacemos un puente, ¿no? Y tal vez no hacemos el aislamiento adecuado. Pero recuerden de que estas cargas, la cantidad de luces, está pensado a la carga que va a recibir. Y cuando nosotros eliminamos y puenteamos, ¿no?, como se dice, ¿no?, puenteamos estas luces, lo que vamos a hacer es darle más cargas a las luces que continúan funcionando. Por ende, van a generar mucho mayor calor y el riesgo de poder producir un cortocircuito y generar fuego. Es cierto de que estos últimos años muchos hemos sido afectados directa o indirectamente a consecuencia del COVID-19. Muchos hemos perdido familiares, amistades, seres queridos, y a veces nosotros, para tratar de remembrarlos o evocarlos, ¿no?, en unas fechas tan especiales, colocamos las velitas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces las velitas están próximas a lugares o a materiales que son inflamables, ¿no?, generando ese riesgo. La recomendación es no usarlos o tratar de reemplazar estos componentes, ¿no?, por otros que de repente no generen calor. El calor es un elemento, como ya les he indicado, es un elemento de riesgo, ¿no? Entonces, los cableados que nosotros colocamos para estas instalaciones no deben estar cubiertos por alfombras, ¿no? Incluso son cableados que deben de estar, en el mejor de los casos, ¿no?, pegados hacia la pared con alguna cinta adhesiva, para evitar también de que los niños o otras personas puedan tropezarse y generar accidentes. A todos nos gusta ver nuestro nacimiento iluminado, ¿no?, toda la noche, ¿no? Pero la recomendación es de que una vez de que nosotros, terminadas de repente la reunión en la casa, podamos apagar todos estos dispositivos electrónicos, incluso si es que vamos a salir, ¿no?, porque van a estar fuera de la supervisión de alguien y por ende también pueden sobrecalentarse y generar un incidente de fuego. ¿Qué es lo que hacemos cuando ya, a pesar de que hemos guardado, ¿no?, o que hemos tomado en cuenta estas recomendaciones, se produce un incidente de fuego, ¿no? Lo primero, cuando nosotros detectamos un cortocircuito, vemos que se está produciendo humo, lo primero es que vamos a dar la voz de alerta, ¿no?, a algún familiar que se encuentre cerca, ¿no? Y después vamos a proceder a controlar ese incidente, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerden que estamos hablando de que en este proceso tenemos dispositivos electrónicos, ¿no? Y el producto extintor básico que tenemos nosotros en nuestra casa es el agua, ¿no? Entonces, para poder utilizar agua
para apagar ese fuego, lo primero que tenemos que hacer es cortar el fluido eléctrico, ¿no? Por eso es que tenemos siempre que identificar cuáles son las llaves que corresponden o que le están suministrando de electricidad a todo nuestro nacimiento. Hecho eso, podemos aplicar el agua y controlar ese fuego. ¿Qué sucede cuando ya nosotros encontramos ya el incidente y no es controlable, ¿no? O evaluamos que realmente no lo podemos controlar? Entonces tenemos que, primero, dar la voz de alarma. Nunca se olviden, siempre dar la voz de alarma, iniciar el proceso de evacuación, ¿no? Tomando siempre como prioridad a los niños, a los ancianos, a las gestantes, a personas discapacitadas, ¿no? Y proceder a la evacuación del lugar. En el caso de que, dado el hecho, ¿no?, el ambiente se haya inundado de humo, recuerden que siempre las partes bajas son las que conservan más oxígeno. Podemos utilizar trapos húmedos para ayudarnos a respirar. Recuerda que si es necesario abrir una puerta, hay que tocarla primero. Si esta percibimos que se encuentra caliente, no debemos de abrirla, ¿no? Porque obviamente detrás, en ese ambiente, se está generando un evento de fuego que puede estar autocontenido, ¿no? Y al momento que nosotros abrimos la puerta, va a ingresar uno de los elementos del fuego, que es el oxígeno, y eso de ahí se va a avivar, ¿no? Generando algunos fenómenos, ¿no?, que pueden ser perjudiciales. Bueno, pasamos al tema de los pirotécnicos, ¿no? La recomendación que nosotros hacemos es no usar los pirotécnicos, ¿no? Sabemos que especialmente los niños en estas fiestas son embelesados por el llamamiento, por el color, ¿no?, de estos fuegos, el sonido, ¿no? Pero en el caso de que nosotros, bueno, se vaya a usar este tipo de pirotécnicos, debemos de tomar en cuenta de que sean adquiridos en lugares que nos den constancia de que estos agentes pirotécnicos hayan pasado los controles de calidad y no impliquen un riesgo. Recuerden que muchos de los pirotécnicos que se obtienen, ¿no?, los encuentras en el mercado, en la calle, en forma ambulatoria, ¿no?, y se hacen en forma artesanal, ¿no? Entonces no nos permiten a nosotros una seguridad adecuada con respecto a su uso. Siempre los pirotécnicos deben ser usados bajo el control de una persona adulta, siendo la recomendación de que esta persona no esté bajo los efectos del alcohol o algún otro componente que pueda alterar su estado de conciencia. El cuidado de los menores es un cuidado de mucha responsabilidad, ¿no? Recordemos que estas fiestas navideñas deben de ser unas actividades en donde nosotros podamos pasarlas con alegría, ¿no? No permitir que los niños tengan los pirotécnicos en los bolsillos, ya que podría, ¿no?, caerle una chispa y generar quemaduras graves hasta de tercer grado, ¿no? No encienda los fuegos que no funcionaron, ¿no? Generalmente debemos de esperar hasta 5 minutos y posteriormente coger, ¿no?, siempre en preventivo, ¿no?, nuestro balde de agua para poder terminar de verificar que realmente ese pirotécnico ya no se encuentra activo. Siempre usar los pirotécnicos en zonas libres, ¿no?, fuera del alcance de materiales combustibles, ¿no?, para evitar los incidentes de fuego y siempre tomando el distanciamiento correspondiente. Hay que evitar, ojo, utilizar los pirotécnicos dentro de recipientes de vidrio, ¿no?, o envases, ¿no?, porque estos al momento de detonar pueden disparar algunos componentes y perjudicar a las personas. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer si es que se produce algún incidente con los pirotécnicos? Generalmente pues no son las quemaduras, ¿no? En el caso de que tengamos lesiones por quemaduras, debemos de hidratar el área afectada con abundante agua por espacio de 15 a 20 minutos, ¿no? En el caso de que producto del uso de estos pirotécnicos tengamos algún tipo de lesión en las manos, ¿no?, debemos de controlar la hemorragia y orientar a la persona afectada hacia un establecimiento de salud. Bien, muchas gracias. Aquí tenemos algunas preguntas.
Nos preguntan a qué teléfonos debo llamar ante un incendio. Recuerden que nuestros hermanos de rojo de la Compañía General de Bomberos estarán siempre disponibles a brindarte el apoyo en el caso de que se suscite algún incidente. Pero recuerda también que su capacidad de respuesta es limitada. No hagamos uso indebido de la línea de la Compañía General de Bomberos. Mientras que uno juega con la línea telefónica, alguna otra persona puede estar necesitando esa comunicación para poder salvar la vida. El número de los bomberos es el 116. No se olviden. También en el caso de algunos incidentes en donde se ponga de riesgo la salud, también recordemos que tenemos el número del SAMU, ¿no? El personal del SAMU que también atiende las emergencias y su número es el 106. Aquí tenemos otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el peligro de la rata blanca, ¿no? Bueno, a razón del tiempo nosotros hemos visto una evolución tremenda de este pirotécnico, ¿no? Desde la rata blanca, la mamá rata, papá rata, el abuelo rata y etcétera, ¿no? Nosotros sabemos de que estos componentes son hechos con pólvora y las proporciones que se utilizan son mucho más grandes de que las recomendables, ¿no? Que son limitadas para poder producir daño. Nuestro consejo de nosotros es que no lo utilicen. Recuerden que los niños, las niñas, son un tesoro muy preciado para todos nosotros y debemos de protegerlos. No les permitas utilizar este tipo de componentes. ¿Qué hacer ante una quemadura? Como ya lo reiteré anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es colocar el área afectada, ¿no? Con abundante agua por espacio de 10 a 15 minutos, ¿no? Y en el caso de que sean quemaduras de gran gravedad o en todo caso tengamos afectado, ¿no? O haya pérdidas, por ejemplo, de los dedos, tratemos de controlar la hemorragia y dirigirlo a un establecimiento de salud. Quiero agradecer a la Oficina de Imagen Institucional por habernos permitido esta oportunidad de poder llegar a ustedes. Pasemos estas fiestas, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor, muchas bendiciones para todos ustedes y reciban un abrazo de sus hermanos brigadistas de Alerta Carrión, del Hospital Daniel Alcides Carrión, y estamos a disposición en todo momento para ustedes. Muchas gracias.